Listo. Adelante, Beto. Ok, buen día a todos. Mi nombre es Alberto Flores, creo que la mayoría de acá me conoce. Y pues bueno, hoy tengo la oportunidad de poder compartirles un tema, ¿no? Acerca de lo que es el Evangelio y la parábola de Jesús. Voy a compartir la diapositiva. Ok, ahí la ven todos. Sí. Sí, ya te vemos. Mm, ok. Bueno, espero ahí me puedan estar escuchando. Y Adelante, Beto. listo. Ok, pues bueno, el día de hoy veremos la parte del Evangelio, ¿no? ¿Qué es esta parte del Evangelio? Eh, Tenemos identificados en la Biblia lo que son los cuatro evangelios, ¿no? Que todos conocemos como lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esta parte va muy relacionada con lo que va muy relacionada con la parte de lo que Jesús, su historia de Jesús. Dice, aunque encontramos historias de Jesús y sus enseñanzas de forma diferente en cada uno de los evangelios, vemos cómo conectar la historia de Jesús con el relato general de la Biblia. ¿Qué quiere decir esta parte? Un poco de ello. Realmente los evangelios tienen como diferentes aristas en cuanto a cómo observan a Jesús. Todos están observando principalmente los diferentes, ¿no? En los evangelios, por ejemplo, tengo aquí unas definiciones, por ejemplo, Mateo presenta a un Moisés que es más grande, ¿no? Es parte de lo que el autor está refiriéndose. El libro de Marcos, el enfoque que tiene es que busca que Jesús, eh, busca afirmar que Jesús es el Hijo de Dios. El Evangelio es aún un más corto de lo que es Mateo y va dirigido a la parte de los judíos y no está citando tantas escrituras como en el parte del libro de Mateo. Y su estructura es muy establecida. Por ejemplo, en lo que es el libro de Lucas, este va dirigido no tanto a los judíos, va dirigido hacia los gentiles, los hombres, los judíos que ya se habían convertido al cristianismo, y las citas van directamente a las escrituras. No está tan enfatizado como en el libro de Mateo, ¿no? Que les mencionaba, que es un evangelio más corto. Y su intención es respaldar el por qué creen lo que creen en Jesús, ¿no? Esa es la parte de Lucas. Y lo que es Juan, pues es un evangelio más teológico. Por ejemplo, cuando iniciamos, no sé si han recordado que si recuerdan, cuando inicias a leer el evangelio de Juan, habla acerca que en el principio existía el logos, ¿no? Y empieza a utilizar esos términos acerca pues de lo que es el inicio. A eso se refiere la parte que es un poco más teológica y todo está dirigido hacia lo que es el sacrificio de Jesús. Hay otras partes interesantes aquí que me llamaron la atención acerca del Evangelio de Jesús. Nada más que, bueno, aquí, no vi aquí algo. ¿Ahí la ven bien? Sí, Beto, adelante. Ok. Y, y en esta parte, los evangelios ¿qué significa lo que es el evangelio? Pues es acerca de una buena noticia, ¿no? Una buena noticia acerca de qué, pues acerca de lo que es por ejemplo, el evangelio de Marcos, Jesús entra en la historia anunciando que el tiempo se ha cumplido y se relaciona a lo que es la parte del reino de Dios. Este tema es bastante interesante, lo que es el reino de Dios. Y esta es una pequeña definición que les puse, que es el reino de Dios, que significa principalmente el poder el poder regio de Dios ejercido sobre la creación y las personas. Un poquito de contexto en esta parte, por ejemplo, lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, desde lo que es la parte de la Torre de Babel,
de cómo la Torre de Babel quería ser, fue empezar a ser construida con un objetivo de meramente humano, ¿no? Por el cual Dios no estuvo de acuerdo con los constructores y por eso pues no lo permitió. De ahí empieza a correr toda la historia de lo que es el Antiguo Testamento, desde ahí de Moisés, de cuando empezó a dirigir al pueblo de Israel, fue sacado el pueblo de Israel de lo que fue Babilonia, fue llevado hacia el punto donde Dios quería que ellos estuvieran, que fueran liberados, y posteriormente de ahí, más adelante, pues menciona la historia como y, Israel empezó a tener reyes como David, Salomón, y ahí en la parte de Salomón se hace una disyuntiva, ¿no? Parte del reino se van para lo que es, se hace una división, pero en esa división que se hace ese pueblo, hay una decadencia, ¿no? Y posteriormente a ello, ya viene la parte de lo que es el Nuevo Testamento, que es ya la parte de la llegada de Jesús, pero ¿qué tiene que ver con esta parte del que el poder que regio de Dios que está ejercido sobre la creación empieza a tener una parte de una santificación o de poder tener una transformación hacia el pueblo a quererlos llevar a lo que es la voluntad de Dios? Aquí podemos ver en la parte, por ejemplo, que cuando, yo no sé, ya lo mencioné, la parte de que Abraham fue elegido. ¿Por qué, por ejemplo, aquí en los personajes que estaban mencionando, en el caso de Abraham, por qué fue elegido ahí Abraham para, eh, para poder llevar al pueblo? Él principalmente, y su familia, ¿no? Que fue elegida, ellos principalmente fueron elegidos para poder ayudar en la parte de su fe a lo que es, lo que es el pueblo de Israel. Posteriormente, lo que fue David y los que ya les mencionaba, y parte del reino de Dios se llega a consolidar por las enseñanzas que Jesús empieza a tener acerca de lo que es implementar la justicia, implementar lo que es la paz, la parte de cuando empieza tener, a liberar, a hacer liberación a los enfermos, ¿no? Acerca de sus padecimientos, sí, de lo que ellos padecían. Empieza la parte de la generosidad hacia los pobres, el llamado acerca del perdón, el perdón mutuo que se tenían y del amor a los enemigos, entre otras enseñanzas que mencionaba Jesús. Eso es una parte de lo que empezaba a visualizarse, ¿no? Lo que era el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? Por ejemplo, el, un poquito aparte de esto, ah, las, las, los autores de los evangelios, ellos citan, hacen relaciones, citas bíblicas del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en este caso podemos encontrar como cuando Jesús nace en Belén y en el libro de Mateo y nos recuerda y él cita directamente en esta escritura, ¿no? Miqueas 5:2, de lo que es el Nuevo Testamento, citan hacia el Antiguo Testamento y hacen esa referencia para afirmar de que sí se está llevando a cabo lo que ya se mencionó, lo que se había mencionado en el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, ¿no? Y viceversa. El Antiguo Testamento también encontramos cuando hace referencias bíblicas hacia el Nuevo Testamento, hablando acerca de la venida del Mesías, ¿no? Entonces, como tal, vemos como los dos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, van relacionados y es importante que nosotros para poder comprender lo que es el Nuevo Testamento, también conozcamos, ¿no? Conozcamos parte de lo que es el Antiguo Testamento y entendiendo aún más el Antiguo Testamento, nos va a quedar con más claridad
lo que está mencionando el Nuevo Testamento, por ejemplo, en este caso, de lo que son los evangelios, ¿no? Eh, ok. No sé si hasta acá tengan algunas dudas, Miguel, o alguien más. Si quieres, al final, Beto. Adelante. Ok. Ok. Y bueno, en este caso, por ejemplo, toqué la parte, este es un ejemplo de una parábola que habla acerca de lo que es un hacendado que contrató a un jornalero durante todo el día, en la mañana y en la tarde, y al final del día, cuando fue el momento de pagarles a todos, les pagó la misma cantidad. Está demasiado larga, eh, lo que es parte de la tarea, ¿no? Que se quedó. Por ejemplo, la tarea mencionaba acerca de por qué dijo Jesús la parábola y explicar lo que era el contexto, cuáles eran las enseñanzas de la parábola y si esa parábola hablaba acerca del reino de Dios. En este caso, esta parábola está interesante, ¿no? Cómo las parábolas se requieren leer considerando, por ejemplo, em, se muestran a través de una ilustración y se requiere considerar, por ejemplo, en este caso que empieza Mateo 20, Mateo 19, que lo que es el, de Mateo 19:30, menciona que pero muchos primeros serán los postreros y postreros los primeros, ¿no? Y en esta escritura de la escritura explicando, ¿no? Que el jornalero fue y empezó a contratar a diferentes personas en diferentes horarios y que al final del día él les pagó de una forma en donde en algunos momentos hubo algunas quejas de ellos, ¿no? Pero, ¿cuál es en el capítulo anterior menciona que la recompensa del reino de los cielos eh, está hablando, está ilustrando parte de cómo va a ser el reino, como el reino de los cielos va a ser, ¿no? Que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, ¿no? También aquí en esta parte, que al final, así como el jornalero, en algún momento él decidió qué hacer con cada uno de los que fueron contratados, pues al final del día que el que va a decidir eso va a ser Jesús, va a ser Dios mismo, ¿no? Que Él es el que va a decidir eh, qué hacer con cada uno de los que, que lleguemos hasta ese momento, ¿no? Ese es parte del ejemplo que en mi caso elegí y pues bueno, eso es lo que por mi parte yo podría explicarles. No sé si quieran comentar algo, Miguel, quieras aportar algo. Ok. Muchas gracias, Beto, por la explicación que nos diste de los evangelios y el ejemplo de la parábola. Este, sí, para complementar y relacionar todo lo que hemos visto en el taller con este tema en particular. No sé si se han dado cuenta que al final, bueno, que los ejemplos que hemos visto son predominantemente del Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento sí tiene como un tono diferente al Nuevo Testamento. Y esto es debido a diferentes circunstancias. Una de ellas, la cultura predominante. El Antiguo Testamento está más dirigido pues, a los judíos, al pueblo hebreo. Está en hebreo y su literatura va más de acuerdo a esa cultura. El Nuevo Testamento ya está influido más por la cultura griega. Recuerden que en la época de Jesús estaba el Imperio Romano, ya había conquistado ahí varias ciudades, medio mundo había conquistado y adoptaron la cultura griega como su cultura predominante. Y la manera de pensar de los griegos era un poco diferente a los hebreos. Está inclusive hasta en el lenguaje. El lenguaje usaban palabras más específicas y que aclaraban mejor las ideas. El hebreo es muy ambiguo en cuanto a su lenguaje. Una palabra podría significar varias cosas de acuerdo al contexto. Y el griego no, el griego es más específico, es más, sus palabras como que te evocan una idea más clara. Y por eso tienen más palabras que el hebreo.
El hebreo, no sé, para decir amor, era Jabab y ya, o sea, olvídate de todas las implicaciones que era la palabra amor, pero para los griegos, había que aclarar. ¿De qué tipo de amor te refieres? ¿De amor de pareja? ¿Del amor, de este amor de que tienes atracción sexual por alguien? Ah, pues entonces es eros. Ah, pero ¿te refieres al amor de familia? ¿Al amor que tienes por un hermano? Ah, pues eso es filos. Pero ¿te refieres a un amor así elevado, ideal, sacrificado? Ah, pues eso es ágape. Ah, ¿te refieres a un amor más como de comunidad, más como de fraternidad? Bueno, no de fraternidad, sino como sí, de comunidad. Pues eso es estorgio. Entonces, cuatro palabras para una del hebreo, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con la Biblia? Pues la manera en que se escribió el Nuevo Testamento bebe mucho de la cultura griega. Este, y por eso, no sé si les ha pasado, les es más claro el Nuevo Testamento, porque va más de acuerdo a nuestra manera de pensar. El Antiguo Testamento es más reflexivo, es más ambiguo, es más, sí, se requiere más de meditación para entenderla mejor. Y el Nuevo Testamento es muy explicativo, te lleva casi de la manita. Y eso es algo que se agradece, pero que también vemos en los evangelios. Por otro lado, algo que comentaba Beto, el Nuevo Testamento bebe del Antiguo Testamento. Eh, no podemos entender a plenitud el Nuevo Testamento y no lo podemos interpretar correctamente si no tenemos el antecedente del Antiguo Testamento. Muchas de las iglesias que tienen falsas doctrinas o doctrinas erradas es porque no han tenido un estudio necesario del Antiguo Testamento. Entonces, nada más se quedan con la idea inicial de lo que leen en el Nuevo Testamento sin entender todo lo anterior. Por tanto, caen en ideas que no es lo que el autor quiere transmitir, y de ahí se crean doctrinas falsas, de ahí ideas falsas. Entonces, la manera en que podemos entender mejor el Nuevo Testamento es a través de un conocimiento previo del Antiguo Testamento. Y esto es algo que se va alimentando recíprocamente. Si tú tienes conocimiento del Antiguo Testamento, vas a entender mejor el Nuevo Testamento, pero no puedes interpretar correctamente la ambigüedad del Antiguo Testamento si no has leído el Nuevo Testamento. Entonces, es un ciclo en el que se alimenta las dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es importante esto porque a veces como cristianos le damos más énfasis al Nuevo Testamento, pero no le estaríamos entendiendo bien si no hemos leído o estudiado el Antiguo Testamento. Por otro lado, el Antiguo Testamento está incompleto. No podríamos llegar a un conocimiento pleno de quién es Jesús y de su plan de salvación si no vemos el Nuevo Testamento. Entonces, es importante estudiar toda la Biblia en ese sentido. Y ya particularmente en los evangelios, recuerden dónde acaba el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento acaba cuando después de que dominaron a los judíos por parte de Babilonia y después los persas, que los mataron, los conquistaron, los deportaron, los desterraron y los esclavizaron. Después de eso, empiezan con el rey Ciro, les da la oportunidad de regresar a restaurar su nación. Eh, pero piensen un poco en el orgullo judío, o sea, ellos eran la gran nación, era el pueblo santo de Dios, la nación santa de Dios, que Dios los había escogido, no un Dios, sino el Dios Todopoderoso los había escogido para poder ser un ejemplo para todas las demás naciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Los conquistaron, casi los destruyeron. Entonces es un shock para los judíos, así como, ¿no? Nosotros éramos el pueblo de Dios, hasta se sentían muy confiados, por eso decían, ninguna nación nos va a conquistar porque somos el pueblo de Dios, así que podemos hacer lo que queramos. Y los profetas les avisaban que no era así, pero no los escucharon en su momento. Entonces,
los conquistaron. ¿Y dónde quedó ese orgullo? ¿Dónde quedó entonces esas promesas de que Dios les había dicho que a través de los descendientes de David iba a venir una nación eterna, un gobernante que iba a ser bendición para todas las naciones? ¿Dónde quedó si ahora hemos sido reducidos a un pequeño grupo que somos esclavos de otras naciones? Y así fue hasta la época de Jesús. En la época de Jesús eran esclavos de o eran naciones, vasallas de los romanos. No eran totalmente libres, aunque tenían un poco de independencia, no eran totalmente libres, seguían bajo la autoridad del gobierno romano. Y se preguntaban entonces, ¿por dónde quedó ese reino eterno que Dios les había prometido? Y en ese sentido, es importante hacer esa conexión, porque esa promesa que se quedó como esperanza y quedó inconclusa en el Antiguo Testamento, es como comienza el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el mensaje principal de Jesús? Si ustedes ven los evangelios, el mensaje principal de Jesús es: arrepiéntanse, que ya está cerca el reino de Dios o el reino de los cielos. Empieza con la promesa que quedó ahí como esperanza y que los mismos judíos no habían visto su cumplimiento. Empieza con que ya va a venir ese reino, ya está cerca, de hecho ya empezó, ya está aquí el reino de Dios. Eh, y la cuestión es de que los judíos, la mayoría esperaba que ese reino fuera un reino físico, fuera un reino que empezara que sí, que se independizara de los imperios, en este caso del Imperio Romano, y que volviera a ser una nación como era en los tiempos de David o de Salomón. Pero no fue así. Entonces, ¿a qué se refería Jesús con que había llegado el reino si él no estaba buscando independizarse de los romanos? ¿A qué se refería que él era el rey, que él era el Mesías, si no estaba buscando hacer una división de los romanos, si no estaba buscando una revolución? ¿A qué se estaba refiriendo entonces a que ya estaba llegando el reino de Dios, si no se veía que él fuera a hacer algo así? Y entonces aquí es donde entra la visión de los cuatro evangelios, donde Jesús expone, y yo creo que el acontecimiento más significativo de este comienzo del reino de Dios es el Sermón del Monte, donde en el Sermón del Monte, y es significativo que sea en un monte. Recuerden que en los montes se construían los altares y los templos porque era una manera de entender que estaban cerca del cielo, de poder acceder un poco más cerca a Dios. En el Sermón del Monte, Jesús les empieza a dar una serie de enseñanzas. Y si ustedes ponen atención en cuáles son estas enseñanzas, empieza con las bienaventuranzas y después empieza con una serie de valores que son más elevados a lo que dice la ley de Moisés. Y son valores con los que va a fundamentar su nuevo reino. Es la nueva ley. Y es una nueva ley que no va a estar escrita en piedra, que no va a estar escrita físicamente, sino que es una nueva ley con el que se van a conducir aquellos que van a ser parte de ese nuevo reino. De eso trata el Evangelio. El Evangelio es esta gran noticia que viene a anunciar un portavoz, al principio Juan el Bautista y después Jesús. Y Jesús no solamente como portavoz, sino como el rey elegido, el Mesías, donde va a decir: aquí viene el reino que ustedes esperaban, pero no como lo esperaban. No va a ser un reino físico, es un reino espiritual. Y es un reino que no solamente va a ser con los judíos. Con Jesús empieza a verse esta inclusión de los gentiles, pero está un poco disfrazada. Y aquí es donde entra la parte de las parábolas, porque ¿qué es lo que empieza a hacer Jesús? Jesús da enseñanzas muy claras y algunas no tan claras. Y esas enseñanzas que no son tan claras son las parábolas.
De hecho, cuando da la parábola del sembrador, sus mismos discípulos le preguntan, oye, no entendemos qué nos estás diciendo, ¿a qué te refieres? Explícanos la parábola. Esto de las parábolas ya era algo que ya era una manera de enseñar para los hebreos. Hay algunas parábolas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, con Natán, cuando reprende a David, ¿se acuerdan que habla, que va y va con el rey David y le empieza a contar de un señor, bueno, de una persona que tenía su ovejita y que era todo para él y después llega un rico y se la quita? Eso era una parábola. Y es curioso porque ahí queda muy claro para qué funcionaban las parábolas. Las parábolas era una historia que te llevaba a tomar una decisión y del cual se reflejaba pues en la vida de la persona que estaba escuchando esa parábola. En este caso era de David. David había cometido un pecado. Sabía Natán que si le decía algo directamente, probablemente se iba a cerrar, lo iba a negar o inclusive lo iba a mandar a matar. Entonces, Natán fue muy inteligente en ese sentido y no le dijo directamente, no lo acusó directamente, diciéndole es que tú eres un pecador porque hiciste esto. Fue más sutil, le contó una historia para que él viera el tipo de injusticia que estaba cometiendo. No lo estaba primero reflejando en él, o sea, la historia iba dirigida a su pecado, pero lo reflejó en otra persona para que él fuera más objetivo. Y al reflejarlo en otra persona, David se indignó de esa maldad, de lo que hizo en la historia de Natán, lo que hizo el rico. ¿Y qué fue lo que llevó a eso? Decirle a Natán, le dice, pues bueno, eso que hizo el rico es lo mismo que tú hiciste. ¿Por qué no estás indignado con tu propia maldad? Le cae el 20. Ya no hay para dónde irse, ya no hay cómo justificarse, cómo negarlo. Y lo entiende David. Entonces, esa es la función de la parábola. Este mismo efecto es el mismo efecto que hace Jesús con cada parábola que cuenta, pero las parábolas que cuenta, la mayoría tienen un objetivo y es mostrar cómo es el reino de Dios. Eh, a través de las parábolas se enseñan tanto los valores como cómo es que funciona el reino de Dios. Y estas parábolas comúnmente confrontan a sus escuchas, aquellos que están escuchando esta historia. Y bueno, regresando a lo que le preguntan a sus discípulos en la parábola del sembrador, Jesús lo que le contesta es, pues estas parábolas son para que para los que tienen oídos no oigan, para los que ven no vean. Eh, y es curioso, ¿por qué? O sea, ¿por qué está tan críptico, tan como si fuera un misterio que hubiera que desenmarañar las parábolas? ¿Por qué lo hizo así Jesús? ¿Por qué no fue más claro? Y no lo dice tan explícitamente, lo dice nada más que te digo con estas palabras, pero pareciera que hay dos propósitos de por qué enseñó en parábolas. El primer propósito tiene que ver con precisamente esta intención. Las parábolas recuerdan también a historias del Antiguo Testamento, recuerdan a nociones de moral, a cuestiones morales que se ven en el Antiguo Testamento. Entonces, aquellos que están abiertos a escuchar, a no cerrarse, a darse cuenta de cómo están ante Dios y de su maldad, podían entender la parábola, no se cerraban, la podían entender y así entender esa enseñanza, ese misterio, eso que Jesús estaba transmitiendo. Pero aquellos que no estaban abiertos a escuchar, que eran orgullosos y que se cerraban en su propia sabiduría, lo que decía Jesús les parecía horripilante, no era grato y se cerraban. Entonces, y comúnmente estas personas eran las que decían que veían y las que escuchaban, los maestros de la ley y los fariseos. Y aquí es donde se conecta lo que dice Jesús, aquellos que ven, no vean, aquellos que oyen, no oigan. Pues aquellos que dicen que conocen a Dios y que entienden sus enseñanzas, son los que no la van a entender porque se cierran a lo que realmente es la esencia de esa enseñanza y que está en la historia de Jesús. Ese es uno de los motivos de por qué contaba parábolas, para hacer más obvio
que ellos no conocían a Jesús y para que aquellos que estuvieran abiertos pudieran conocer realmente lo que estaba transmitiendo Jesús. La segunda era que mucho de lo que decía Jesús transgredía a lo que eh, 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 transgredía al Imperio Romano, eh, que él era el Mesías, o sea, el rey que iba a gobernar a los judíos. Eso era que para los romanos, pues era una posible traición, porque pues en cualquier momento se va a levantar en armas este rey y va a querer independizarse. Entonces, este tipo de enseñanza lo que hacía Jesús era como, pues bueno, lo digo, pero no lo digo. Lo digo en una historia para que quede claro para los que saben acerca del Mesías, de las escrituras del Mesías, pero si lo escucha un romano, pues no va a saber de qué se está hablando y no va a entender que está hablando del Mesías, del rey. Entonces, pues no lo podían arrestar ni acusar de nada porque en realidad no estaba diciendo nada claro para los romanos. Entonces, esa es otra razón que se encuentra de por qué era un poco más velada su enseñanza. Particularmente son esas dos principalmente. Ya vimos con la parábola de Natán también el efecto que trae. Es un efecto que te lleva a ver una historia de manera objetiva y que te confronta para tomar una decisión y para que pues te lleve a ver cómo tú estás siendo en realidad. Pero las parábolas no tratan de ser A ver, Riveta, aquí voy a dejar de compartir. ¿Me ayudas dejando de compartir para que nos veamos? Este, pero la idea de las parábolas o los temas de las parábolas no son predominantemente morales, sino son predominantemente acerca del reino. Y sí, o sea, una parte moral se desprende de la enseñanza de las parábolas, pero realmente la principal enseñanza tiene que ver de cómo va a ser el reino de Dios y el reino de los cielos. Y de ahí se quedó la tarea que ustedes hicieron. Ya nada más una última anotación que quiero agregar es que en los evangelios son diferentes, tienen diferentes propósitos y van para diferentes audiencias los evangelios. Por lo tanto, le dan diferentes énfasis a cada uno de los evangelios. Y entonces, ¿por qué hay más de un evangelio? Precisamente por la complejidad de describir a una persona de acuerdo a la intención que quiero dar en un evangelio. Si yo quiero describir a Jesús acerca de su amor, de su bondad, de su misericordia, me voy a enfocar en eso, pero voy a dejar de lado otras cosas que también son características de Jesús, como puede ser su justicia, su celo, su ira, este, y pues bueno, si yo quiero nada más enfocarme en esta parte de Jesús, voy a dejar fuera otras partes. O sea, si no voy a tener como una visión general de cómo es alguien, en este caso Jesús, si no veo diferentes aspectos de él. Y si yo tengo una intención de mostrar algo en específico, voy a dejar fuera ciertos aspectos. Entonces, en el caso de los evangelios, tienen énfasis en ciertos temas, pero son diferentes. Entonces, inclusive una misma historia, si lo lees en los diferentes evangelios, te vas a dar cuenta este, que les da énfasis a diferentes aspectos de esa historia. Por ejemplo, las bienaventuranzas. En Mateo dice, dichosos los que son pobres de espíritu. ¿Qué es lo que quiere resaltar Mateo? Pues bueno, esta parte que enseñó Jesús acerca de la parte espiritual, de que necesitamos alimentarnos espiritualmente. Pero ¿cómo lo dice Lucas? Lucas dice, dichosos los que son pobres, y no dice de espíritu. Y si se dan cuenta, Lucas es más terrenal. Lucas se fija mucho en la pobreza, en los que son pobres, en los que son marginados, y concuerda más con ese aspecto de Jesús. ¿Cuál dijo realmente Jesús? Pues probablemente las dos, pero cada uno toma lo que va conforme al tema que quiere resaltar en su evangelio. Por eso es importante cuando estudian los evangelios, si es una misma historia, vean las diferencias que tienen esas historias. Lo mismo con las parábolas. Las parábolas que están en un evangelio tienen ciertos detalles y ciertas características que no están en otro evangelio.
¿Por qué? Porque es lo que quieren resaltar. A ver si ahorita dentro de los ejemplos que traen podemos ver un caso así. Este, pero pongan atención en eso. A pesar de que sea la misma historia, va a haber ciertas diferencias, aunque sea de una palabra. Ya veíamos que en las bienaventuranzas nada más cambiaba la palabra espiritual, pero eso hacía un cambio en el énfasis que se daba en esa bienaventuranza. Entonces, pues bueno, esto era lo que quería complementar. Muchas gracias, Beto, por lo que nos compartes. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda o quieran ya ver sus tareas y las platicamos aquí. Entonces, adelante, Ángel. Sí, ok, gracias. Igual, por favor, con la laminita, sí, Va. por favor. Les comparto. Mm, déjame ver dónde la tengo abierta. Mm. Aquí está. A ver, les comparto. Listo, Ángel. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, la parábola que yo escogí, esta es muy interesante, realmente tiene mucho significado. Traté de resumir, sintetizar, porque hay mucho, demasiado que Ujú. aprender, pero bueno, hice una síntesis. Les voy a leer la parábola y empiezo a dar un contexto y la explicación. Esta está en Mateo 12, 43 al 45. Se trata sobre el espíritu impuro que regresa. Tomo el Evangelio de Mateo y ahorita hago la comparación con la otra historia que está en Lucas. Dice la escritura, dice, cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso y si no lo encuentra, piensa, regresaré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Eso mismo le va a suceder a esta gente malvada. Ok, pues Bien. mira, esta escritura, de lo que estuve investigando, de lo que estuve leyendo, pareciera, sí es fuerte, es demasiado fuerte, es un tema muy interesante, pero poco comprendido, ¿no? Porque sí habla de los espíritus y como que esta cuestión demoníaca y así como que un exorcismo y pudiéramos de primera entrada pensar, no, pues esto trata acerca de esa lucha con gente endemoniada, pero realmente no es tanto la cuestión de los espíritus impuros, sino más bien la explicación y el significado que esto tuvo. Entonces vamos a entrar en materia. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Antes de que Jesús dijera esta parábola, había pasado que acusan a Jesús por curar a un hombre endemoniado. Eso sucede antes de que Jesús dijera estas palabras. Posteriormente, Jesús contesta, si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de los cielos ha llegado. Y luego, posteriormente dice Jesús, Dios perdonará a los hombres todos los pecados, pero no perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. También Jesús les dijo, el árbol se conoce por su fruto. Y posteriormente a eso, los fariseos y maestros de la ley le pedían una señal milagrosa. Pero fíjense aquí lo que está pasando. Ujú. Aquí pasa algo, una cuestión sumamente devastadora, así exagerada, porque aquí lo que Jesús pone de manifiesto es que yo vengo de parte de Dios, pero ustedes me atacan y están diciendo que la obra que yo hago es de parte del diablo. Esto fue sumamente ofensivo, fue una ofensa muy grande, fue algo, o la peor ofensa que pudo haber recibido Jesús. Y aquí pongo una explicación donde dice, Jesús había presentado muchos argumentos que le acreditaban como legítimo Mesías y rey de Israel. Sin embargo, entre los judíos había un creciente rechazo hacia él, rechazo que alcanzó su punto culminante cuando los fariseos, ciegos en su incredulidad, atribuyeron a Satanás la obra realizada por Jesús cuando sanó a un endemoniado. Esto es lo que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Esto fue una cuestión realmente que, este, a resaltar mucho porque tuvo un impacto mm, negativamente tremendo, porque aquí ellos se atrevieron a ofender a Jesús, pero no nada más era la persona de Jesús, sino lo que él estaba haciendo a través del Espíritu. Y esto resultó ser algo muy, muy devastador para, pues, para la obra de Jesús. Y obviamente esto lo pone de manifiesto en sus palabras. Por eso, después de que lo atacan, él, él, él por eso da esta parábola, la parábola del espíritu impuro. Ujú. Ahora, por qué dijo Jesús esta parábola? Y yo lo que comprendo aquí es que lo hizo para mostrar lo siguiente. Debido al repudio y rechazo del pueblo judío, Jesús pone de manifiesto la condición espiritual de ellos por tener un corazón duro y ofensivo hacia su obra, y les advierte a sus detractores que Satanás no va a expulsar a Satanás. Por lo tanto, si los demonios salen es porque alguien más poderoso y con más autoridad se lo manda. Eso es lo que él trata de explicarles. Obviamente no le entienden. Más abajo, unos puntos interesantes aquí es, el hombre endemoniado representa a la nación judía. El espíritu inmundo representa la idolatría que caracterizó a la nación de Israel desde el tiempo de esclavitud en Egipto. Jesús vino a limpiar y ordenar a su pueblo en el plano espiritual, pero ellos no quisieron aceptarlo y en lugar de recibir bendición con su enseñanza, terminaron despreciándolo y maldiciéndolo. Quedaron peor que antes porque se atrevieron a afirmar que el poder de Jesús venía del diablo y no del espíritu. O sea, esto fue algo tremendo, o sea, esa acusación fue brutal, ¿no? O sea, lo que habían hecho, o sea, se pasaron de la raya, ¿no? Ahora, ¿cuál es la enseñanza aquí? Que esto creo pues, es lo más importante para nosotros, ya en nuestro contexto, en nuestro día a día. Aquí lo que puedo resumir o sintetizar es que el espíritu inmundo puede salir y entrar de la vida de una persona cuyo corazón está vacío. Ese espíritu, en nuestro caso, puede ser un mal hábito, un vicio, un pecado, cuestiones de carácter, problemas emocionales, falta de perdón o arrepentimiento. Si en ese corazón no hay lugar para Cristo, se asemeja a un lugar seco espiritualmente. Los lugares áridos o desérticos significan una vida espiritualmente esclavizada por espíritus inmundos. Por eso, estas personas que son simpatizantes del Evangelio, pero no comprometidas, van de mal en peor, ¿no? Entonces, si puede que hayamos tenido esa limpieza porque recibimos a Jesús, porque nos bautizamos, pero si no estamos llenos del Espíritu, entonces esto va a provocar que vuelvan estos hábitos o estas situaciones a lo mejor pecaminosas en nuestra vida y eso nos hace quedar en una posición peor de cuando llegamos a la iglesia. Ese es el significado principal de esto, ¿no? Que muchas veces pasa, ¿no? Yo creo que todos nosotros de alguna manera hemos sido testigos, o quizás a nosotros, de cuántas veces hemos escuchado que a alguien de la iglesia, o quizás hasta nosotros mismos, ¿para qué voy a tu iglesia? Estar como tú, mejor no, gracias, ¿no? Porque no terminas dando un buen testimonio, porque realmente a lo mejor sí cumples con ciertos protocolos, con ciertas costumbres, con rituales, pero no porque estés lleno de Dios, sino nada más porque te has, este, te has dedicado a cumplir con reglas, pero eso no significa que tu vida esté llena del Espíritu Santo. Por otro lado, el espíritu de idolatría decidirá volver a la casa desocupada, barrida y adornada, pero esta vez acompañado de 7 espíritus peor que él, por el hecho de que el número 7, por el hecho de que 7 es el número de la perfección o de algo completo. Ujú. Esto probablemente se refiere a la idolatría en su máxima expresión. Esto del número 7 ya lo habíamos visto en clases anteriores. Y bueno, el número 7 pues representa eso, ¿no? Como que esta parte de perfección. Pero aquí está la inversa, ¿no? Perfectamente, ahora sí que totalmente con Endemoniado. toda la idolatría vida y por haber, ¿no? Por Ajá. otro lado, no es simplemente echar fuera lo malo, el demonio, sino que entre lo bueno, o sea, el Espíritu Santo, y tome posesión total por medio de nuestra fe.
En Hechos hay una escritura que dice, arrepentíos y convertíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y por último, esta parábola habla acerca del reino de Dios o de Jesús. Y bueno, aquí pues yo como referencia pongo una misma escritura en Mateo 12:28, que dice, porque si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de los cielos ya ha llegado a ustedes. Entonces, obviamente, pues estamos hablando acerca del reino de Dios. Bueno, pues ese es el análisis. A ver, no sé cómo, qué te parezca o qué más puedes decirnos, Miguel. Ok, no, pues está perfecto. Un aplauso. La Gracias. verdad es de que muy, muy buen análisis, muy completo. Y hay cosas que, que yo no había visto, o sea, que no había visto de esa parábola que sí tiene, o sea, tiene todo el sentido. Yo no había visto que se refería también a la nación completa de Judá. Y ahorita que lo estás mencionando y que lo estás explicando, me hace todo el sentido. Este, no hay mucho que agregar a lo que ya comentaste, más lo siguiente. Tú lo estás relacionando con el pecado imperdonable, que es la blasfemia del Espíritu Santo, que lo es. O sea, sí, ya con esto que comentas, sí es clara la relación. Pero cuando vemos las demás escrituras que hablan de este pecado, de la blasfemia del Espíritu Santo, sí tiene que ver con esta noción de tú en algún momento recibiste el Espíritu y tú gustaste de la bondad de Dios y te diste cuenta y entendías todo eso que venía de Dios. Y aún así, preferiste después dejar todo eso, que es la esencia de esta parábola, de que se limpió toda tu casa, pero después volvió a regresar los demonios y quedaste peor y no solamente quedaste mucho peor, sino la perfección de lo peor, la completud Claro, a la de- inversa. ajá. Entonces, y esta es la esencia, en el Antiguo Testamento, esta esencia se muestra como en frases del llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo. O sea, llega un momento donde aquel entendimiento que tenías ya se vuelve a torcer o se tuerce a tal punto de que ya no distingues, de que ya todo, ya lo ves muy mal. ¿Qué era la respuesta que le estaba dando Jesús ante esta parábola de, a ver, ustedes acaban de decir algo enormemente feo, ¿no? O sea, tal cual, una blasfemia. Aquello que viene de Dios y que es claramente de Dios, están diciendo que viene de Satanás, que es por demonios. Pues ya no hay mucho que hacer ahí. O sea, llega un punto donde, pues si ya lo que es claramente que viene de Dios, tú dices que está mal, pues ¿para dónde te haces? O sea, ni siquiera ya eres capaz de razonarlo, de dialogarlo, de pensarlo. Ya te has cerrado al punto de tal cual y tiene los valores de Dios invertidos, o sea, totalmente volteados. Entonces, y eso es el pecado imperdonable. O sea, el pecado imperdonable no es hablar solamente con palabras mal del Espíritu Santo, lo que ahorita podríamos tomar como blasfemia, sino que la blasfemia tiene que ver más como cómo tú estás entendiendo todo lo que viene de Dios, todo el Espíritu que viene de Dios. Si todo lo que viene de Dios tú lo estás entendiendo como que es algo malo, pues ya estás ya del otro lado. Tus valores claramente están del lado contrario Están volteados. está volteado. Y ya no puedes hacer tanto con respecto a eso. Por eso ya no es perdonable, no porque Dios no lo quiera perdonar, sino porque pues ya no puede hacer mucho por ti ya cuando estás en ese grado. Ya cuando está completado todos los demonios dentro de ti, es cuando llegas a ese punto y ya no hay mucho que hacer. Y se puede evitar, se puede llegar a un punto o sea, hay puntos de retorno. Lo mismo que sucedió con la nación, tú que pusiste ese caso, lo mismo que nació con la nación judía, donde varias veces les estuvo advirtiendo los profetas acerca de que arrepiéntanse, 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 todavía hay tiempo, arrepiéntanse, todavía se puede, hasta un punto en que dijeron, no,
ya no se va a poder. Ya llegó ese hoy en que Dios va a, lo que veíamos con los profetas, en que va a ser el día del Señor. Y en este caso no va a ir en contra naciones extranjeras, va a ir contra su propia nación. Y así fue con Babilonia. Este, entonces, eso nos puede pasar a nosotros. La elección de la nación es algo que nos puede pasar a nosotros si empezamos a permitir pecado y no nos arrepentimos, porque va a llegar un momento donde ese pecado va a progresar, va a ser cada vez peor y va a llegar un punto donde ya no lo vamos a ver tan mal, va a progresar esa idea y ya inclusive lo vamos a ver como bueno. Lo malo es bueno para nosotros. Y es esta misma idea. Es esta misma idea de los demonios que regresan y inundan tu casa. Entonces, muchas gracias, Ángel. Realmente, amplías mucho lo que podemos entender de esta parábola. Era lo que quería comentar. Sí. Ok, y nada más ahí, fíjate que en Lucas, ahí nada más la única diferencia que encontré, en Lucas está esta misma parábola, pero ya en Lucas al final no hace referencia, aquí en Mateo al final dice, eso mismo le va a suceder a esta gente malvada. Ese comentario no lo encontramos en Lucas y siento que aquí Mateo lo que quiso es hacer énfasis en que precisamente la maldad de estos hombres ha provocado, ¿no? Ha provocado esta condición, esta pobreza espiritual, y es lo que pone como énfasis, ¿no? Por eso, pues, la misma cuestión de la ofensa, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y bueno, pues es un detalle importante, ¿no? Que está, aquí sí se menciona y en Lucas se queda nada más hasta donde dice que pues los siete espíritus te van a dejar peor que antes, y Mateo hace la aportación, aunque es, como dices, no es una frase nada Ya. más, pero esa frase ya es otro contexto, otra historia, o sea, da para más explicación, ¿no? Pero bueno, ahí nada más el detalle, el detalle en estas dos escrituras. Sí, sí, esos detalles que dices, pues es una frasecita, una palabra, es muy significativo que esté en un evangelio y en otro no, porque es el énfasis que le va a dar cada autor. Y aquí entonces es lo que comentas, es el énfasis que le está dando Mateo a diferencia de Lucas y por algo hay un énfasis diferente. Pues gracias Ángel, gracias por tu aportación. Vamos con Elvia. Adelante, Elvia. Buenos días a todos. Híjole, yo me quedo corta, Miguel, me quedo Aquí corta lo y le pido mucho expandimos, a no te Dios preocupes. que me dé mucho La idea es entendimiento encontrar porque, ejemplos y empezar a hacerlos. Digo, ajá, Ángel, ahora sí que estuvo muy avanzado ajá, en esto que hizo, pero la idea es de que todos ajá, aportemos algo con lo que podamos, con lo que tengamos. Entonces, no te preocupes, Elia. ok. Bueno, escogí la parábola de la oveja perdida que está en Lucas 15:3-7 y Mateo 18:12-14. Ujú. Jesús dijo esta parábola porque era crítica, o sea, la pregunta es, permíteme. Ay, ah, la primera pregunta fue, ¿por qué dijo Jesús esta parábola? Yo en contexto puse, ay, la voy a leer, ¿verdad? Perdón, 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 perdón. Se me fue, se me fue. Un segundo, por favor. Estoy Mateo. hablando. Te digo que sí, léela, está cortita. ¿O quieres que yo la lea? Como tú prefieres. Sí, sí, por favor, si me ayudas, por favor, Miguel, te lo voy a agradecer. La de Ujú. Mateo o Lucas. Mateo 12, ajá. Lucas 15:3-7. Lucas 15:3-7. Vamos a leerla en Lucas. Escogiste un buen ejemplo. Ahorita vamos a ahondar en esta, porque precisamente lo que explicamos de la diferencia de los evangelios, aquí la podemos aplicar. Pero espérame, déjame, la está buscando aquí. Ujú. Creador.
Si no, déjame, abro una nueva. Ah, 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 ah. Ya. Entonces, Lucas 15 versículo 1 dice lo siguiente. Déjenme les comparto para que vean. Ah, Es 15:3-7. bueno, empieza desde el 15:1. Entonces voy a leer el 15:1 porque también es precisamente estos Bueno, detalles de arriba son de los que tenemos que poner atención, porque lo dice, o sea, esta parábola la cuenta por lo que pasa aquí en el versículo 1 y 2. Entonces, eso es importante. Dice en el ok. versículo 1. Ajá. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Ok, adelante, Ajá. Elvia. Bueno, en, en la, así, en la pregunta ¿por qué dijo Jesús esta parábola? Yo Ujú, puse esta parábola porque era criticado por los fariseos y maestros de la ley, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. ujú. Y les dijo estas palabras, ¿sí? Em, ajá. ¿Cuál es la enseñanza de la parábola? Dios demuestra el profundo amor al ser humano, siendo él el pastor, dejando a las 99 ovejas e ir a buscar a las que se extraviaron hasta encontrarla. Ujú. Dice la última pregunta que dice que habla acerca del reino de Dios. Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 personas. Bueno, que no necesitan convertirse. Habla del reino de Dios. Esto es lo que yo alcancé a entender y comprender, Miguel. Sí, muchas gracias, Elvia. Gracias. Es correcto lo que contestas. Este, pero escogiste una historia que conozco también y que podemos ahondar. Entonces, lo que comentaste es totalmente correcto, pero vamos a ver algunos Sí, detalles. es bien profunda. Es Algunos, muy profunda, la verdad. Me impactó mucho porque te da mucha esperanza, ¿no? Porque él deja las 99 y va por las que están extraviadas hasta que las trae en su hombro. A mí me impacta mucho todo eso, ¿no? Esperanza para los hijos que se han ido, para los hermanos igual, que todo lo contrario, lo que decía este hermano de que vienen los demonios, que es el mismo pecado en uno mismo. Pero pues para mí yo así lo entiendo. Gracias, Miguel. gracias, Elvia. Sí, o sea, un detalle que se ve en las parábolas y que yo creo que tenemos que valorar es que te evocan imágenes muy claras. Cuando lees, cuando lees esta parábola, realmente te imaginas a la ovejita y te la imaginas poniéndosela aquí en el hombro y yendo a casa bien feliz porque la encontró. O sea, esa imagen es muy clara y es muy descriptiva. Y esa felicidad que estás con tu ovejita es como se siente Dios cuando pues, un pecador, o es como el reino de los cielos se alegra cuando un pecador se arrepiente. O sea, cada vez que alguien se arrepiente, Ujú. estás pensando en ese pastor que va con su ovejita bien feliz porque la encontró. Es una imagen bien descriptiva y es lo padre de las parábolas que te llevan a pensar en esas imágenes y son claras. Eh, Ahora vean, vamos a hacer una diferencia de en qué contexto está en Lucas y en qué contexto está en Mateo, porque también es interesante y eso le da un énfasis diferente a la historia.
tú el análisis que hiciste fue principalmente en la de Sí. Lucas. Ujú. Y bien decías que el contexto es este, que Jesús lo decía por cómo lo criticaban los fariseos y los maestros de la ley, y le decían, ese hombre recibe a pecadores y come con ellos. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Los fariseos y los maestros de la ley estaban criticando a Jesús porque convivía con pecadores y según la manera de pensar de ellos era de que pues ellos son impuros, son pecadores y no nos debemos juntar con ellos. Entonces Jesús lo que empieza a hacer es explicarles el por qué hacía eso a través de parábolas. Recuerden lo que el propósito de las parábolas, para que el que vea no vea y el que oiga no oiga. Entonces, aquí se ejemplifica bien con ellos. Cuenta la parábola de la oveja perdida. Lo que está diciendo aquí Jesús es básicamente, pues bueno, esos pecadores son esa oveja perdida. Y entonces, ¿qué es lo que quiero? No quiero deshacerme de ella, o sea, porque es parte de mi pueblo, porque es parte de algo que quiero. Lo que quiero es encontrarla y regresarla a casa. Esa es mi intención de por qué me junto con pecadores. Ahora, vean lo interesante de lo que pasa aquí en el capítulo 15 de Lucas. Cuenta la parábola de la oveja perdida. Después cuenta otra historia similar para todavía aclarar mejor este punto, que es la parábola de la moneda perdida. Es la misma historia, solamente que con una moneda. Es el mismo resultado. Se alegra la mujer que encuentra la moneda que había perdido. Y dices, ah, bueno, pues es otra historia similar para reforzar el punto. Y vean cuál es la siguiente historia, la parábola del hijo pródigo. Y aquí es donde empieza lo disruptivo, lo interesante. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿De qué trata? De un hijo. O sea, ya no se trata de Sí. un animal o de una moneda, un objeto que a lo mejor puedes estimar, pero que no al valor de un hijo. Entonces, un hijo se va y en esencia es la misma historia. Se va, o sea, le reclama su herencia a su papá, se va a derrocharla, se pierde y después regresa. ¿Y cuál es la reacción del papá? Pues la misma reacción que del pastor y de la mujer. Se alegra. Y eso es lo esperable, ¿no? O sea, qué bueno que se alegre porque regresó. Pero ¿cuál es la reacción del hijo mayor? No se alegra, le empieza a reclamar a su papá de, oye, yo he estado aquí, ¿por qué te alegras de que regresó tu hijo que te abandonó? ¿Por qué te alegras de que, por qué le das un gran banquete? O sea, vean cómo termina con algo muy, muy contrastante a las otras historias donde todos se alegran. Aquí el hijo mayor no se alegra. Lo que está haciendo es enojarse por cómo reaccionó el papá. Y entonces, ¿a quién le está contando esta historia? ¿Quién es el hijo mayor? Pues bueno, los fariseos y los maestros de la ley que criticaban a Jesús por decir que comía con pecadores y convivía con ellos. Entonces, ¿se dan cuenta aquí cómo amarra todo y cómo el contexto le da este significado? Esta parábola está dentro de todo este contexto y entonces le da un mayor poder porque cómo nosotros reaccionamos cuando se acerca alguien que sabemos que hizo un daño o un mal. ¿Nos alegramos o lo criticamos? ¿Cómo es posible el que regresó a la iglesia o esta persona, cómo es que está sirviendo si él es así? Pues bueno, esa es la misma actitud que los fariseos y los maestros de la ley. Ahora, vean aquí algo interesante. Eso fue en Lucas. En Mateo está la misma historia, la parábola de la oveja perdida. Y es la misma historia a partir del versículo 12. Pero vean el contexto. Aquí cambia el por qué cuenta esta parábola. En el versículo 10 dice, está hablando Jesús, miren que no menosprecien Se a uno está de estos. cortando tu voz, Miguel. A ver, ¿me escuchan ahí? Ay, ¿me escuchan? ¿No, no me escuchan? Ya se fue tu voz, Miguel. A ver, en un momento. ¿Me escuchan? ¿No? Ya, ¿Ya me ya, ya. escuchan? Ah, ok. Sí, ya. Sí, ya te escuchamos. A ver, regreso. Les decía, vean en Mateo cuál es el contexto de esta misma parábola. En el versículo 10 dice, miren,
que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Y ya empieza con la parábola. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se extravían. Es diferente el contexto. Vamos un poco más atrás. ¿Cómo se llama esta parte con que empieza el capítulo 18? El más importante en el reino de los cielos. Y contesta esa pregunta. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso de en medio de ellos, entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Entonces, aquí ya amarra con este contexto. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan el rostro de mi Padre Celestial. Entonces, ¿cómo encaja la parábola de la oveja perdida con este contexto? Lo que está haciendo Jesús es resaltar la humildad que tiene un niño. Y lo que está llamando es, miren, ellos que no son como tú esperarías que fuera una persona importante, que no tienen una gran autoridad, que no tienen este, pues un gran título o grandes riquezas o un gran poder, son niños que tienen humildad, pero eso para Dios es lo más importante. Entonces no los menosprecies, no menosprecies, no solamente a los niños como tal, sino a aquellos que tienen la humildad de un niño, que son humildes. Y es cuando cuenta esta parábola. Entonces, aquí la oveja perdida no son solamente los pecadores, sino son aquellos que por alguna situación están en una condición desfavorable, como son los pequeños, como son los niños. Aquellos que, humildad no solamente en cuanto a actitud, sino en cuanto a condición. Aquellos que no tienen recursos, aquellos que tienen necesidad, pues bueno, son aquellos que pues necesitan más a Dios y que están perdidos. Vean cómo cambia el énfasis con el contexto de una misma historia. Ujú. Entonces se va a alegrar porque ahora lo vas a llevar a donde pertenece, a casa. Entonces, aquí ya está un poco más interesante la historia de por qué se cuenta, pero por eso se cuenta aquí en Mateo. Entonces, ven cómo una misma parábola o una misma historia cambia el énfasis de qué es lo que se quiere transmitir de acuerdo al contexto del evangelio. Esto es lo que quería demostrar más Mateo y ya vimos lo que quería demostrar Lucas y cómo inclusive están dentro de un mismo contexto. Bueno, en un contexto, esa historia cobra cierta fuerza de acuerdo a lo que quieran demostrar. Entonces, es importante ver en qué Sí. momento, o sea, qué se está narrando antes y después de que vean una historia o una parábola en el Evangelio. Les va a ayudar a entenderla mejor y a entender el contexto de por qué se está diciendo. No solamente está ahí para repetirse, sino está la misma historia, pero dándole un significado particular de acuerdo al contexto. Entonces, pues era eso. Muchas gracias, Elvia, por el ejemplo. Ok, gracias, Miguel. Sí, Ok. Bueno, gracias. tenemos tiempo para una última tarea más, si alguien quiere revisar. Adelante, Laura, y ya contigo acabamos. Tienes el micrófono apagado. ¿Me ayudas a prenderlo para escucharte? Sí, la parábola que yo escogí es la parábola de la red, Ajá. que dice, está en Mateo 13, 47 al 50. Es la versión Dios habla hoy. Dice, sucede también con el reino de los cielos como con la red que se echa al mar y recoge toda clase de pescado. Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa, donde se sientan a escoger el pescado. Guardan el bueno en canastas y tiran el malo. Así también sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos y echarán a los malos en el horno de fuego. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Mm, ujú. Esta parábola pues se explica por sí misma.
porque dice que el reino de los cielos es como la canasta, ¿no? La canasta donde echan el pescado bueno y tiran el malo. Así también estaba la nación de Israel, ¿sí? Ellos, muy poquitos, le prestaron y le siguen prestando atención a Jesucristo. Ellos, como pueblo escogido, pues van adelante de nosotros los gentiles, aunque a nosotros nos hayan escogido como peces buenos que nos echen en esa canasta o sea en el reino de Dios, pues muchas veces sí fallamos. ¿Que entonces qué va a pasar? Dice al fin del mundo. Pues posiblemente nos escojan, ¿verdad? Para ir con Dios al cielo. O a lo mejor nos echan en el horno de fuego. Dice, entonces vendrán el llanto y la desesperación. El tiempo que nos están dando ya es poco lo que queda, y en ese tiempo nosotros debemos superar muchas debilidades que yo soy, y que yo soy. Esta parábola pues no necesita mucha explicación, pero sí les quiero decir el porqué de las parábolas. Y está en Mateo 13, del 10 al 14, y dice, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba la gente por medio de parábolas. Jesús les contestó, a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Pues al que tiene, se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran, pero no ven, escuchan, pero no oyen ni entienden. Así se cumple lo que dijo el profeta Isaías acerca de, también ahí se estaba refiriendo más que nada al pueblo de Israel, porque estaban viendo sus milagros, estaban viendo el poder de Dios en él, y siempre, primero que lo tacharon de loco, luego de endemoniado, y hasta que pues llega a él a su martirio, a la muerte por la crucificación. Entonces, pues seguimos en las mismas, porque el pueblo de Israel a través de los siglos muchas veces ha sido amenazado con la extinción. Y lo último fue el holocausto de Hitler contra los judíos, a pesar de que él era judío de nacimiento. Entonces, actualmente tantas guerras, tantos problemas que tienen es porque no han sido completamente su corazón para Jehová Dios, y tampoco quieren aceptar que Jesucristo es el Mesías que se estaba esperando, porque ellos todavía están esperando un Mesías. O sea, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Y Jesucristo siempre hizo énfasis en eso, el que tenga oídos, escuche. Y esa es mi aportación. Si Gracias. me Muchas quieres gracias, ayudar Laura. en otra cosa. Muchas gracias. Pues queda claro, ¿no? Con la escritura que nos leíste. A ver, quiero aquí resaltar una frase que es importante y que nos compete a nosotros, acerca de que el que tiene mucho se le dará más y al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. A ver, Laura, tú mismo, ¿qué significa eso? El que tiene poca fe, pues nos va a dar más fe.
y a los que decimos que tenemos mucha fe, pero no ponemos esa fe a trabajar, porque somos salvos no por fe, pero nuestra fe en Jesucristo y en nuestro Padre Jehová Dios este, es lo único que nos va a salvar. Ningún hombre, ahora sí que, aunque tenga yo una enfermedad terminal, si Dios permite que yo siga viviendo, lo va a hacer. Y Ok. hay hermanitas que están enfermitas de hace mucho tiempo, como José, como Vicky, y las vemos tan flaquitas, les vemos tanta diferencia de cuando eran unas mujeres más jóvenes. Y cuántas luchas tienen. Y esa es la fe que las levanta, la fe en las promesas de Jesús. Ok. Sí, la idea es muy cercana a eso. Este, pero la escritura no habla de fe como tal. Está hablando de que ese es el sentido de las parábolas. Mm, Y con el contexto de que aquellos que ven no vean y que aquellos que escuchan no escuchen. Realmente, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué esa frase de que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará lo que tiene? Tiene que ver, inclusive tiene que ver con la parábola que nos explicaba Ángel. Eh, las parábolas nos llevan a este punto de ver las cosas como realmente son, de entender la sabiduría de Dios. Y ante esto tenemos dos opciones: a ser humildes y ser abiertos a escuchar y aprender de la verdad que se está transmitiendo en esa parábola, que es clara para aquellos que son abiertos, que son humildes, que son como niños. Y esa es una opción. La otra opción es cerrarme, llenarme de orgullo y no querer aceptar aquella enseñanza. Y aquí es donde se aplica esa frase: el que tiene se le dará y al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará. Está hablando de este entendimiento por humildad. Eh, si yo estoy abierto, voy a recibir y voy a tener más, tanto humildad como sabiduría, como conocimiento, como fe. Entra también la fe en esto, pero vean, es más completo, no solamente es la fe, sino es la sabiduría, es el entendimiento, humildad. Todo eso se me va a dar más. Pero si yo no estoy abierto, aún lo poco que tenía de conocimiento, de humildad y de fe, se me va a quitar, porque yo me estoy cerrando a eso y me estoy alejando. Entonces, el que tiene se le dará más y al que tiene poco, lo poco que tiene se le va a quitar. Esa es la idea, porque va en el contexto de las parábolas. Entonces, y esto nos compete a nosotros, porque somos los que escuchamos comúnmente las parábolas y la palabra de Jesús. Si nosotros nos quedamos con una idea fija y firme de lo que significan las cosas y no nos abrimos a realmente entender bien lo que se nos está diciendo, pues inclusive lo poco que entendemos se nos va a quitar. Pero si somos humildes y buscamos realmente quitar nuestras ideas y realmente escuchar lo que se nos está diciendo y aceptarlo, lo poco que tenemos va a aumentar. Y eso es lo que hacen las parábolas. Entonces, yo creo que eso nos compete inclusive más a nosotros, más que a alguien que no escucha de Dios. Y de hecho va dirigido más a los fariseos y a los maestros de la ley y a los discípulos de Jesús, más que a un gentil. Entonces, realmente nos compete más a nosotros como tal, esto que dijo Jesús. Entonces, está interesante porque esa es la función de las parábolas. Este. Y regresando a la parábola que nos dices de ejemplo, es cierto, o sea, es una parábola muy sencilla. El reino de los cielos es escoger entre un pescado bueno y uno malo. Pero eh, ese es el sentido. Toda esa parte, todo ese capítulo, si ustedes lo ven de Mateo, está hablando de cómo es el reino de Dios, está sentando las bases de cómo va a ser el reino de Dios. Y parte de lo que es el reino de Dios no es de que Dios va a escoger a todos los pescados. Va a escoger a los buenos y los malos los va a desechar, los que no sirvan.
Entonces, esto es, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Ok. Esto sí, es, Miguel, sí te escuchamos. ok, perfecto. Esto es fuerte porque entonces el reino de los cielos no van a entrar todos, sino van a entrar los que Dios escoja como pescados buenos a través de sus ángeles. Entonces, pues esto nos debe llevar a ponernos un poco las pilas, como dices, de a ver, ¿qué estoy haciendo? O yo qué tipo de pescado soy y por qué y cuál quiero ser. Entonces, Ujú. eh, ese es el sentido de que nos haga reflexionar, de que no nos demos cuenta que por el simple hecho de existir ya vamos a estar con Dios. No, sí, Dios va a escoger de acuerdo a su criterio. Sí, como dice Corina, pues, queremos ser buenos pescados. Entonces, todo lo demás que enseña Jesús nos enseña a ser esos buenos pescados. Pero, pero una idea tan sencilla sí nos confronta fuertemente y esa es la intención de las parábolas. Entonces, muy buen ejemplo, muy sencillo y gracias, Laura, por esta aportación. Pues listo, ya sería todo lo que veríamos el día de hoy. Ya estamos ya en la recta final, nos faltan 2 clases. La siguiente clase vamos a ver las epístolas. La tarea, yo no se las puse en diapositiva o no está en diapositiva. Básicamente es que busquen una escritura de las epístolas. Las epístolas me estoy refiriendo desde el libro de Romanos hasta el libro de Judas, desde el libro de Romanos hasta el libro de Judas, que escojan una escritura que les llame la atención, que les gusta, que quieran profundizar y la siguiente semana la vamos a profundizar. Este, ¿Qué es lo que nada más necesito que hagan previamente? Leer el contexto anterior e inmediato de, de esa escritura. O sea, si por ejemplo es Efesios 4, bueno, lean Efesios 3 y lean Efesios 4 todo, para que vean un poco cuál es todo el argumento. Y ya nada más explicar, ya con todo ese argumento, la escritura que seleccionaron. Es lo único. Se los voy a mandar por el WhatsApp o por el canal, pero esa sería la tarea para la siguiente semana. Entonces, y ya, eso es lo que veríamos. Pues sería todo por esta noche, no noche, por esta mañana. Y muchas gracias. Nos vemos el siguiente sábado. Gracias, Miguel. Buen día a Gracias, todos, Miguel. hermano.